La gente está con susto, padre. Dígame, La la gente gente, parece que estuviera con susto. la Se gente está siente con el arrepintiéndose de profesor. sus pecados. La gente está haciendo su examen de conciencia. Se quedaron haciendo el examen de Bueno, conciencia y no participan. sí. Entonces vamos mirando los dos medios. Un primer medio y que poco se hace, sino en tiempos, sí, como de emergencia y de todo esto. La primera parte hay una absolución general o colectiva, sí, primera absolución general o colectiva, que está dentro también del canon. Y otro es la contrición perfecta de la que hablaba el Papa Francisco al inicio de esta, sí, de esta pandemia. Esa contrición perfecta, para los que van tomando nota, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1452, ¿sí? Para que después, allá en sus momenticos, vayan haciendo la lectura. Nos vamos acercando a eso. Entonces vamos para el primer caso. Sí, vamos para un primer caso aquí. Para hacer una contrición perfecta y todo aquello. Y vamos con la absolución general o colectiva. Ese es el primer medio, ¿sí? ¿Qué se requiere aquí? Aquí obligatoriamente se requiere la presencia del sacerdote. ¿Por qué? Porque él es el que da la absolución. Pero no solo a una sola persona, ¿sí? Como lo hacemos ordinariamente, individualmente, sino que la hace a un grupo, a muchos a la vez. Entonces, ¿cómo la vamos haciendo? En estos tiempos se la ha hecho a los contagiados, ¿sí? Por el virus, al grupo de médicos, pues católicos, y que se acercan a este sacramento, enfermeras, ¿sí? Y a todas estas personas que se atienden. ¿Sí? Entonces es específicamente para esos momentos. Clara la situación. Entonces, primera cosa que se puede hacer dentro del sacramento de la confesión es la absolución general o colectiva, donde necesariamente se requiere la presencia del sacerdote. ¿Sí? Pues ahora en estos tiempos, con todas las medidas del caso que se están tomando. ¿Sí? Entonces, como para que nos quede claro, pues no es que ahí van a hacer, a ver, usted, José, diga sus pecados en público que los queremos escuchar. A ver, ¿quién por allá? Inesita, a ver, diga, sí que falló y entonces todos nos enteramos de todo. No, para eso es tan importante entonces hacer el examen de conciencia, ir con la, sí, debida claridad de todo esto y sobre todo con una intención clarísima, perdónenme la redundancia, de arrepentimiento. Y si no, pues esto, como siempre, no tiene sentido ni tiene razón de ser. Entonces, primera cosa. Segunda, y vamos a esto, lo que nos compete a nosotros ahora, y es la contrición perfecta. ¿Qué es la contrición perfecta? Pues esta no requiere de la presencia del sacerdote en estos tiempos. No se puede. ¿Y a ella quién tienen acceso? Todos. Todos tenemos acceso a eso. Pero esa contrición perfecta naturalmente nos lleva a tres, como tres elementos. Pero antes de los tres elementos, y espero que en esto, si ustedes participen, mmm, si tienen su Biblia ahí a mano para que lo vayan siguiendo, se ubican en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Sí, no lo vamos a leer, vamos a ir desmenuzando un poquito todo lo que este capítulo 15 de Lucas nos ayuda. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículos del 11 al 32. Sí, los que tienen ahí, me imagino pues, si están en su casita, tienen a mano la Biblia. ¿Sí? Y ubicándonos entonces en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 15, versículo 11, 32. Naturalmente, al acercarme al sacramento de la reconciliación, y parece ser que se ha olvidado, ¿sí? Hay que recordar los pasos para una buena confesión. ¿Cuántos son? 5, Ustedes se 5, acercan al sacramento de la confesión con frecuencia, muchos. Entonces me imagino que tienen muy ahí presente los 5 pasos, pero es bueno que para los que se nos ha olvidado, ¿sí? Nos los recuerden, por favor. ¿Cuántos son? ¿O se fueron a desayunar? Primero, examen de conciencia. Examen de conciencia, muy Segundo, bien. dolor de los pecados. Ujú. Propósito de enmienda. Propósito de la enmienda. Sí, señor. Cuarto, decir los pecados al confesor Ujú. Y y cumplir cumplir la la penitencia. penitencia. Eso, maravilloso. Entonces, ¿cuántos pasos son? 5. 5 pasos, ¿cierto? 5 pasos que en dónde los encontramos como un fundamento para esto. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11, 32, parábola que hoy no del hijo pródigo, sino del padre misericordioso. Y entonces vemos, el hijo pide su herencia, eso ya nos lo sabemos de memoria, se va, y cuando se encuentra en todo eso allá, en toda, sí, cuando ya ha acabado todo, entonces viene y hace todo eso, y entonces ahí lo vamos encontrando. Sí, se pregunta cuando ya nadie le da de comer y tiene que acudir a que alguien al menos le dé lo de los cerdos, y entonces se pregunta, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. ¿Sí? Y hace entonces su examen de conciencia. Nosotros a veces, quizá ustedes no, ¿sí? Nosotros a veces vamos para el templo, vimos al sacerdote, nos acordamos de que por ahí teníamos que confesarnos, pero a veces la gente no ha hecho su examen de conciencia, incluyéndonos nosotros, ¿sí? Hay que hacer un examen de conciencia. Cuando yo ya lo he hecho, es por eso que ya voy como al 4.º paso por allá de acercarme donde el confesor y pedir naturalmente, pues, sí, confesar mis pecados. Todos esos 5 pasos los encontramos en el Evangelio de San Lucas. El otro paso que decía, dolor de corazón. Sentir, sí, dolor, me duele a mí. He pecado, dice el hijo pródigo, ¿sí? Me levantaré e iré, ¿sí? Le diré. Todas estas cosas que van, se pone en proceso, se levanta, porque Dios siempre es misericordia. Dolor de corazón. Pero frente al dolor de corazón, el Papa también hablaba en algún momento, sí, en algunas charlas que se daba, de sentir pena, dolor, es también sentir vergüenza. Y se está hablando de la vergüenza. El Papa hablaba de la santa vergüenza en su momento. Los pecados me tienen que doler. Uno a veces le da pena ser el oso porque no sé qué y aquello y el otro y de todo, pero a veces no nos da pena seguir haciendo el oso con nuestras faltas, ¿sí? Con nuestros pecados. Entonces, si yo tengo vergüenza de mis pecados, ¿sí?
entonces realmente pues voy a hacer un examen bien claro, voy a tener un propósito claro, voy a saber hacia dónde voy y qué es lo que voy a sacar de aquí. Entonces, sentir vergüenza de sus pecados. ¿Cuándo nos sentimos vergüenza? Y no, aquí no juzgamos a nadie nosotros. ¿Cuándo nos sentimos vergüenza? Cuando a los 8 días ya estamos con la misma situación. ¿Sí? Entonces, porque es que me enojé aquello, es que acá el nieto me hizo, y entonces acá el señor, y entonces me miro mal, y entonces no digo que no vamos a caer. Claro que vamos a caer todos siempre, y siempre estaremos dispuestos. Pero hay que sentir eso, la santa vergüenza que nos debe llevar a un propósito claro de no volver a caer en ese pecado. ¿Sí? Entonces también de eso habla la Sagrada Escritura, de eso habla el Papa, si hay que acercarnos ahí. Entonces, el propósito es lo más difícil, lo que nos cuesta, ¿sí? La tentación está todos los días, volvemos, sí, es lo mismo, pero siempre hemos dicho en estos últimos tiempos, pues yo no puedo tomar esto, sí, y entonces cada 8 días. Recordemos el mandamiento de la iglesia, pero es que a veces, como dice el Papa, esto no es una lavadora, y ahora que está muy de moda el alcohol, el cloros, la cosa, entonces se me ensucia, restriego hecho ahí para que el virus se vaya, y vuelve y juega y en la misma situación. Ojalá pues después de todo esto no vayamos a salir como muchos piensan y quedarnos en la misma situación, ¿sí? En seguir lo mismo. Esto no es lo mismo, no va a ser lo mismo, y nuestra vida cristiana y nuestra forma de acercarnos también al sacramento de la confesión o de la reconciliación no puede seguir siendo lo mismo. Decirle los pecados al sacerdote. El sacerdote no perdona. El sacerdote absuelve. Sí, pero tiene ese poder. Ahí está, en estos tiempos de Pascua se repite mucho. Están las puertas cerradas, los visita, les habla, les da la paz. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. ¿Sí? A quienes se los retengan les quedan retenidos. Hay necesidad de acercarse al sacramento de la confesión. No dejar para última hora. Muchos de estos días me han llamado. Paciente ya está a punto de morir, no se ha confesado, pero es que tuvo 60 años para hacerlo, no ha recibido los óleos, pero es que ha tenido mucho tiempo, sí, entonces ahora no. Ahora que también hay que tener claro que cuando nos acercamos al sacramento de la confesión no es como acercarnos al paredón, sí, no es como, bueno, aquí acercarnos con toda la naturalidad, confiando en ese papá que nos espera, así como esperó al hijo pródigo que volvió y ni siquiera le tuvo en cuenta las palabras que él dijo, simplemente lo abrazó, le hizo fiesta, lo volvió a la sociedad, le restauró sus derechos y de todo. Entonces no nos acerquemos como acercarnos pues al matadero, como que aquí la cosa y de todo, con miedo, con temor, no. Hay que acercarnos, sí, con la confianza y la plena misericordia en Dios. Sí, eso es lo que Él nos está pidiendo. Ahora vamos a ver un poquito el último paso de la penitencia. Y la penitencia a veces se lleva a que le rezo vaya, rece 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, camínese de aquí hasta allá, suba de rodillas a Monserrate, vaya en esta situación, y en eso a veces nos quedamos. No, la penitencia es reparar por el mal que se ha hecho. Y simplemente el mal que hacemos es faltar a la caridad con Dios a través de la falta de la caridad con el prójimo, con quienes nos rodean, con quienes tenemos primeramente en nuestra casa.
sí, en nuestro alrededor. Entonces, a ver, tengo que reparar. No todo el mundo se tiene que enterar que me tomé algo que no me pertenece. No todo el mundo tiene que esto y de todo, pero debo buscar la manera cómo acercarme. Y entonces a veces nosotros también, y con el perdón pues de Monseñor allí, sí, y de nuestros hermanos sacerdotes santos también, sí, en su momento y de todo, retomo las palabras del Papa, a veces piensan que el mismo acetaminofén, como perdón los médicos, ¿sí? Le hace bien a todo, ¿sí? Entonces le formulamos lo mismo. 10 Padres Nuestros para este que cometió este aquello, para aquel que cometió aquello, para aquel... Entonces, no. Sí, eso no le hace bien a todo. Y la acetaminofén, si a uno le pasa el dolor de cabeza, pues otro tendrá que doblar la dosis. A otro no le hace bien eso, le hace bien un Advil, a otro ya no le hace bien nada. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la forma como, entonces a veces nos quedamos también cortos nosotros, ¿sí? Y a través del sacramento, a veces de este sacramento, ¿por qué la gente a veces no acude tanto? Solo en tiempo de Semana Santa y que este año no se pudo en las jornadas de confesiones y de todo, porque es que a veces nosotros tampoco mostramos el rostro amoroso de Dios, la misericordia de Dios, si no hay una apertura, no hay una acogida, no hay, ¿sí? Insisto, personalmente también no ha habido una celebración de vida del sacramento. Y es que este es un sacramento y el sacramento es el signo visible de la presencia allí de Cristo y entonces no se ha celebrado. Se lo hace de cualquier manera. ¿Sí? Y hay que celebrarlo, es la fiesta del retorno. Miremos cómo el Padre espera a su Hijo, cómo le pone anillo, cómo le pone vestido, cómo hace fiesta, ¿sí? Y nosotros a veces nos quedamos ahí. Y pensamos que esto es así. Entonces, se ha olvidado la celebración del sacramento, ¿sí? Y hay que hacerle la celebración. El año pasado, al terminar eh, el año de formación, de catequesis y de todo, pidiéndole permiso al padre José Carlos, hicimos como la celebración, una manera diferente con los niños de vivir el sacramento. ¿No? Ahí se les hacía todo el paso de la celebración y lo mismo hicieron con las personas adultas, como siempre, unas no están de acuerdo y otras de todo, pero es una forma de vivir realmente este sacramento. Entonces, para que nos quede como claro los 5 pasos. Y entre estos 3 elementos de la contrición perfecta, eso era como una cosa ahí de habernos recordado los 5 pasos, pero decíamos que para los 2 modos, tanto esto, la contrición perfecta requiere de 3 elementos. Y el primer elemento que tenemos es el arrepentimiento, que ya lo hablamos, o el dolor del alma por los pecados cometidos, leves y graves, ¿sí? ¿Y de dónde brota todo eso? Brota del amor de Dios. Vuelvo a insistir, no es un ajuste de cuentas, sino es eso, todo eso que me hace, esas ganas de ir allá, ese dolor que tengo ahora aquí, pero que no puedo hacer mi confesión individual, me lleva a eso. ¿De dónde brota todo ese sentimiento? Del amor de Dios. ¿Sí? No es ajuste de cuentas. Uno no tiene que obrar aquí porque ahí tiene los mandamientos y usted no los cumple. Sí, como ahora. Si usted no cumple esto, bueno, si usted esto, si le ponemos un comparendo y entonces no sabemos si la gente actúa por realmente por convicción o por miedo a infringir la norma. ¿Sí? Y Dios nos llama al amor y a la misericordia. Entonces es descubrir esa misericordia de Dios, pero también vuelvo a insistir en el tema. Hay que tener vergüenza, hay que sentir vergüenza y esa santa vergüenza, porque hay que llamarla así, me debe llevar a no cometer más el mismo pecado. Yo no puedo cometer el mismo pecado porque es que a veces nos confesamos es de lo mismo. Menos mal que a uno pues en este sacramento
que uno administra, que uno está ahí y de todo pues tiene como el don de, a ver, por un lado el sigilo sacramental que uno pues bajo pena de muerte ahí no puede revelar. Y otro que es que el Padre también me confirmará si uno tiene como ese don especial de olvidarse, ¿sí? De olvidarse. Por eso es que no tengan miedo, porque es que a veces el círculo cercano de ahí, de las parroquias, de todo, no se confiesa con el Padre porque lo conoce. ¿Sí? Entonces mañana se le encuentra y le va a decir, ¿se acuerda del pecado que me dijo ayer? ¿Sí? Entonces, no. Uno tiene como ese don de que uno no se vuelve a acordar. Uno ve a la persona, pero no se acuerda qué le dijo. ¿Sí? Pero a veces, generalmente, como es la misma, perdóneme, la misma señora, el mismo señor, el mismo coso, y a veces a mí en las confesiones que más atiendo ahí, a veces me dicen, padre, vengo a absolverme de lo mismo de siempre. ¿Sí? Vengo a que me dé la absolución. Usted ya sabe de lo mismo de siempre. ¿Yo qué voy a saber? ¿Sí? Quizá yo conozco la persona, miro su rostro y de todo, pero ya su vida íntima y su vida de allá y de todo, ya depende de cada uno. ¿Sí? Entonces, para que no tengamos pues esas prevenciones a veces de que no nos acercamos al sacramento porque el Padre pues se va a acordar, ¿cierto? De los pecados. Entonces, clara la cosa, perfecta, o sea, la contrición perfecta requiere de eso. Ese sentimiento nace del amor de Dios, pero para eso, como decimos, confiados en la misericordia de Dios, debemos tener vergüenza de nuestros pecados, dolor de eso, y lo llamaríamos, sí, entre tantos santos, pues también una santa vergüenza, que es la que nos lleva por vergüenza a no cometer más este pecado. ¿Sí? Vergüenza con Dios, con nosotros mismos y también con nuestra comunidad. Y el propósito, entonces, primero, arrepentimiento, dolor. Segundo, sí, elemento de esta contrición perfecta para estos tiempos de pandemia. Es el propósito de no volver a caer en lo mismo, ¿sí? En lo mismo. Pero es que el nieto me hizo enojar, pero es que la esposa no sé qué, pero es que salgo a la calle y mire, pero es que mire aquello y lo otro. Sí, pero hagámonos un firme propósito. A veces se nos quedan en buenas intenciones. Y el tercer elemento de esta contrición perfecta es que hacer la confesión sacramental apenas pueda. Aquí no vamos a estar encerrados todo el tiempo. Esto no creo que dure 100 años. Si en algún momento tenemos que salir y en algún momento se tendrán que abrir las puertas de los templos, ¿sí? No de la iglesia, porque la iglesia sigue abierta, ¿sí? De todo. Y entonces apenas tenga el momento, entonces hacerlo. Entonces, pasos ahí, dos elementos claves. Entonces, ¿qué tenemos? Puede la confesión colectiva que requiere del sacerdote, pero aquí en estos tiempos requerimos nosotros es de la contrición perfecta con estos tres elementos: arrepentimiento o dolor del alma, propósito de no volver a hacerlo y también tener un propósito sincero. Apenas pase esta situación, me debo acercar al sacramento de la confesión. ¿Y cómo vamos haciendo eso? ¿Cómo hace usted allá en su casa? ¿Sí? En el lugar en el que esté. Pues en primer lugar, hacer nuestro acto de contrición, que eso lo hemos aprendido desde niños. ¿Sí? Uy, yo pecador, el acto de contrición que yo llamo a veces personal. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos mis pecados, ¿sí? Que a veces no lo sabemos de memoria, pero nada. Eso lo hacemos nosotros todos los días en la Eucaristía, a través del yo confieso. ¿Sí? Entonces hay que también tomar todo esto y entrar en un ambiente de oración. Por eso es que les pedí el favor al inicio, el Salmo 50 o 51, según la Biblia, ¿sí? 50 o 51 de perdón. Un salmo maravilloso, el miserere, que llamamos ahí también, y que David lo hace después de haber caído en pecado grave como él lo hizo, pues reconoce la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, ponerse en ambiente de oración.
ponerse en la presencia de Dios. ¿Qué me ayuda? En la mayoría de los hogares, ustedes tienen un crucifijo. Allí hay. ¿Sí? Entonces, frente a él lo hago. Y no es que nos estemos volviendo a protestantes y no creamos pues en el sacramento. Por eso los propósitos son claros. Cuando yo salga de todo esto y tenga la oportunidad de hacerlo, voy y me acerco para hacer mi confesión que ordinariamente hacemos, que es la individual, pues, me imagino yo ahora, será con todas las medidas, pues, y los protocolos del caso, ¿sí? Que nos vayan diciendo. Entonces, ambiente de oración, ponerse en presencia de Dios, me ayuda un crucifijo, y luego abrir el corazón a Dios, ¿sí? Diciéndole en silencio todo aquello de lo que estoy pidiendo perdón. ¿Sí? Hay que soltar, hay que hablarle a Dios con esa confianza. Para eso Jesús nos enseña a llamarle Padre. ¿Sí? Abba, Padre, con toda la confianza. ¿Sí? Y la promesa de decirle, pues, apenas pueda, ¿sí? Apenas pueda, me acercaré al sacramento de la confesión individual. ¿Sí? ¿Cómo termina esto? Acto de contrición y de todo. Con la oración maravillosa de todo que él mismo nos enseña a petición de sus discípulos, que es el Padre Nuestro. ¿Y el Padre Nuestro cómo? Como señal de gratitud por el perdón recibido. Recuerden lo del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus criados, le dice de todo. Sin embargo, el padre lo recibe, hace fiesta, mata el ternero cebado, y esa fiesta para nosotros es la Eucaristía. Por eso es que este sacramento también tiene que ser celebrado, ¿sí? Inmediatamente debe participar ahí, porque es ahí donde nos recibe realmente el Señor, ¿sí? Entonces vamos allí. Después de todo esto, entonces nos acercamos allá. Ordinariamente, pues este modo de reconciliarse con Dios y con la iglesia también está ligado a la comunión eucarística. Sin embargo, pues en las presentes circunstancias no lo podemos hacer. Muchos, la mayoría, deseamos todos estar en paz con Dios. Muchos de nuestros hermanos se fueron. Muchos quizá sin haberse acercado al sacramento de la confesión, de la Eucaristía, pero personalmente, y creo todos, yo confío en la infinita misericordia de Dios. Y creo que todas estas personas ahí en su dolor, en su angustia, en su todo, sintieron esa brisa suave, esa caricia de Dios diciéndole, tranquilo, ¿sí? Ya miramos la escena del Calvario. Ahí están los dos, ahí está el uno que no, ahí está Jesús. Arrepentimiento claro de aquel personaje, donde Jesús inmediatamente, como ese Padre misericordioso que nos presenta en Lucas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Dios es inmediata. Por eso es que nuestros propósitos también tienen que ser claros y tienen que ser de corazón y tienen que ser, sí, con todo lo que somos, pecadores. Dios sabe cómo somos, pero así nos ama, así nos llamó, así nos eligió. Y aquí no estamos de gratis, aquí estamos para hacer algo, ¿sí? Entonces también vamos a usar este camino de la contrición perfecta en estos tiempos, pues, para aquellas personas que están angustiadas, y uno entiende, porque aparte de la comida, aparte del empleo, aparte de todo esto, la gente también tiene que, decían algunos ahora, algunos saldrán para donde el psicólogo y de todo aquello, pero también necesitan de esta parte espiritual cercana. Por eso yo realmente pues los felicito, y el Padre está ahí a la cabeza de todo esto en ese acompañamiento espiritual. Sí, uno necesita el pan material, necesita todo eso, sí, pero hace falta también esta parte.
como digo, no de tomar, como muchos otros hermanos, la palabra de Dios, como lo hacen ahora, y de todo, y de decirles, mire, si están ahí es porque se lo merecen. Los que se murieron fue porque se lo merecían, porque tenían que irse para allá. Si estamos en estas situaciones por todo el mal que hemos hecho, sí, pero a veces simplemente nos dedicamos a juzgar a la otra persona, a señalar a la otra persona, a señalar a la Iglesia Católica, a señalar a ciertos grupos, a señalar a todo, pero nadie sabe si la relación personal que cada uno tiene con Dios. Y esto es una realidad que está pasando, que está tocando, y esto no es un castigo de Dios. Incluso de esto tenemos que sacar nosotros cosas buenas, maravillosas, para que lo que viene, y ojalá si en lo que insistimos y confiamos, y la iglesia y sus pastores y todo, es que realmente esto nos vuelva mejores personas, que realmente este tiempo de retiro, diría yo, no de encierro, pues como algunos lo han tomado, encierro, casa por cárcel, prisión, esto no, pues que ojalá nos haya prisionado el amor de Dios. Así que ojalá hayamos entendido lo que Él quiere de nosotros, y aquí unos acompañados de sus familias, otros en la soledad, otros en todo aquello, realmente sí. Entonces, ¿qué nos queda claro? Hay que acercarnos al sacramento. Dios está ahí. Oremos por los que ya se fueron. Nosotros todavía estamos aquí. Entonces, vivamos este sacramento de la confesión. Hay que acercarnos, hay que hacer nuestra contrición. Vuelvo a insistir, esto no va a durar 100 años. Esto se tiene que el paso de Dios fuerte por nuestra vida, ¿sí? Esta Pascua que estamos terminando, y la venida del Espíritu Santo nos tiene que llenar, nos tiene que fortalecer. Sí, Dios perdona nuestros pecados siempre y cuando haya, sí, un arrepentimiento perfecto, concreto. Sí, hay que acercarnos a la misericordia, como lo sigue insistiendo el Papa Francisco. Entonces, la invitación es que ojalá podamos celebrar el sacramento. Ya les decía, el año pasado lo hicimos, ojalá se pueda seguir haciendo, y yo creo que este es tiempo propicio también para hacerlo de esa manera, pero nos hemos olvidado realmente de esto. Nos dedicamos a lo otro, y los sacramentos no son por separado. Los sacramentos son celebrar la vida, y en cada uno, bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden, matrimonio, ¿sí? Y la confesión, celebramos la vida, el retorno y todo lo que Dios pues ahí nos está pidiendo. Sí, entonces creo yo que todo. Entonces, si alguno pues desea participar, lo escuchamos en un momentico, sus inquietudes, sus cosas, cómo ha vivido este tiempo, cómo ha vivido el sacramento pues de la Eucaristía, pero sobre todo el tema que estamos tocando, para qué le ha servido este tiempo de retiro, sí, de reencuentro consigo mismo y con su familia en cuanto al sacramento de la confesión. Padre Carlitos, buen día. Buen día, Padre Carlitos. Bueno, días. yo encontré acá un ejemplo en mi catecismo, pues, de los pequeños, sino que encontré un ejemplo que nos da nuestro Señor en lo de la penitencia, que es a veces lo que nos pasa a nosotros, o lo que decía el Padre. Nosotros vamos y nos confesamos y creemos que ya con salir y ni hacemos de verdad la penitencia del Padre nuestro, que es lo que nos ayuda más a discernir nuestro pecado, lo que acaban de perdonarnos. Entonces, un ejemplo de nuestro Señor dice acá, dice, a un hombre que llevaba 38 años paralizado en una cama, Jesús al curarlo le dijo, cuidado, no peque más, no sea que le suceda algo peor. Y dice, pues, ¿puede sucederle a uno algo peor que 38 años suyo en una cama? Pues Jesús dice que si sigue pecando le va a suceder algo peor que esto. Por ello es que el pecador tiene que hacer obras de penitencia en esta vida,
porque si no tendría terribles castigos en la eternidad, ya que Dios ha dicho, no dejaré ningún pecado sin castigo. Entonces, es lo que uno dice, pues a veces uno comete un error y lo que dice el padre, a los 8 días ya se nos olvidó y seguimos y no sabemos que eso es peor, pues el volver a cometer, y más cuando uno se acerca a la confesión, porque es ante nuestro Señor Jesucristo, por un intermediador que son ustedes los revestidos de nuestro Señor Jesucristo, que nos está escuchando, y uno lo toma como... Sí, como que rezó el Padre Nuestro y la cosa se solucionó. Sí, por eso el Papa insiste en la vergüenza que hay que tener del pecado, pero vuelvo a insistir, no es un castigo, pero depende de usted, depende de mí. Si retorna lo mismo, usted sabe lo que le puede pasar, ¿cierto? Pero siempre está la advertencia y Jesús cada vez que perdona los pecados, y eso lo encontramos en las parábolas y de todo, vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno, le dice a la pecadora ya, tampoco te apedreo, sí de todo, pero no lo vuelvas a hacer. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, pero la insistencia, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Entonces es la insistencia, pero nosotros recaemos porque, pues, como digo, y ahora con el tiempo de, pues, del cloros y de la cosa, ojalá no caigamos en lo mismo, de que entonces, como ya pude salir de esta, y entonces estamos entonces la penitencia es la reparación por... recordemos de aquí lo de Saqueo en el año en que vivimos. Saqueo después de todo esto dice, oiga, le voy a devolver 4 veces. ¿Mm? Si a alguien le he quitado algo, se lo voy a retornar y de todo. Entonces, lo que yo les decía, no hay necesidad de decirle, oiga, yo me robé de aquí. Hay que ver la manera cómo vamos devolviendo todo esto, ¿sí? Cómo vamos haciendo. Eso está la gravedad. Ahí está la cosa. Entonces, Dios pues nos pone los medios, pero depende de cada uno de nosotros poderlos cumplir. ¿Y alguno más por allí? Padre Es, Carlos, yo quisiera... ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, ¿Sí me escucha? sí, señor. Bueno, yo quisiera simplemente decir que la confesión pues es esencial, única y no se puede reemplazar para los pecados mortales. Pero todos los días en la Eucaristía, al comienzo después del yo pecador, recibimos absolución de los pecados veniales. El Padre nos da la absolución. Y cualquier sacramental lo podemos utilizar, el agua bendita, una oración, un Padre Nuestro, lo podemos utilizar con atrición también para el perdón de los pecados veniales, los cuales no requieren confesión de boca frente al sacerdote, solamente la contrición, la atrición del corazón y, claro, el propósito de enmendarse. Los santos han ido mucho más allá de los pecados mortales y de los pecados veniales. Ellos han ido a las imperfecciones. Entonces, no se confiesan de pecados veniales o de pecados mortales, sino de las imperfecciones en un camino de vida y de santidad en el cual están recorriendo la purificación de sus costumbres, de sus hábitos, de su carácter, de sus actitudes frente a la gente, frente a la naturaleza, etc. Sí, entonces sí, es por eso que decimos para estos tiempos que nos quede clara la situación, ¿no? Las dos cosas, la confesión colectiva que requiere del sacerdote es en tiempos de esto, sí, principalmente para médicos y todo, y lo otro, pues, en este tiempo es la contrición perfecta que se nos pide hacerla ahora en casa, haciendo todo, pero con los criterios de un arrepentimiento, de un dolor allí, de un propósito de no volver a lo mismo, como pensamos, esto no va a ser lo mismo y en nuestra vida cristiana tiene que ser así todos los días. Y la otra parte, que apenas yo tenga la oportunidad, pues me acerco al sacramento para recibir la absolución, porque para eso se dejó el sacramento, ¿sí? Instituido, ahí está el fundamento. Vayan, hagan que todos sean mis discípulos, pero también dice la otra parte, ¿sí? Cuando los saluda siempre con la paz, insiste.
envía el Espíritu Santo y les insiste, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero siempre hay que tener presente el amor y la misericordia de Dios. No es un ajuste de cuentas, es un derramamiento del amor y la misericordia de Dios. Yo quisiera intervenir y como para realmente felicitar, porque me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, felicitaciones igual al grupo, a las personas que participan. Esta forma diferente de ver la confesión, de ver este sacramento. Y sí se ha notado que después se puede decir de la venida del Papa, todos sus discípulos aprendieron bien la lección y el cambio y el rediseño realmente fue muy grande. Yo creo que eso ha hecho que la Iglesia Católica crezca, se fortalezca, porque ya no es algo tan lejano, sino que es algo que está muy cerca a nosotros y que es parte de nosotros. Entonces, pues de verdad que me agrada mucho como diría, esta nueva visión, más es como la presentación de no hacerlo ver como ese castigo, como esa forma, digamos, hay rigor, claro que sí, más la confianza que ahora generan los sacerdotes es única y yo creo que de verdad los actos de contrición sí se hacen, yo creo que en la mayoría de los casos, yo diría que en el 99% sí se hacen como con esa intención genuina. Y eso pues me complace y yo digo, todo eso es de verdad obra de Dios, porque el solo hecho de estar allá, digamos, cuando lo hacíamos pues presencial, es diferente como uno se siente. Y más ahora pues con la actitud de todos ustedes los sacerdotes, de verdad es maravilloso y yo sí los felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y volver a insistir. La iglesia es de todos, es para todos, naturalmente, digamos, con sus cosas, con sus pecados, con todo lo que ella tiene, pero siempre ahí lo que la engrandece es la presencia de Jesucristo, ¿sí? Su amor, su misericordia y de todo, y en todos los sacramentos, pero sobre todo en este. Entonces, por eso vuelvo a insistir, hay que acudir con ese amor, con ese, sí, es lo que hay, no es ajuste de cuentas, perdonen, vuelvo a insistir, no es ajuste de cuentas, es acercarnos ahí. ¿Por qué la gente a veces se aleja? Pues por la actitud del sacerdote, porque uno pues ya con el paso de los años también se vuelve ahí como así gruñón y cosa, y hay muchos jóvenes, entonces pues a la gente le da miedo, ¿sí? La primera experiencia que tienen de una confesión es de terror, de miedo, porque no hay, sí, las normas están dadas, las cosas están dadas. El amor de Dios siempre está presente, pero lo hemos hecho ver una cosa de y eso me regaño. ¿Por qué la gente no visita a los psicólogos? Porque siempre se trata esto como un tema de que si va para allá estás loco, ¿sí? De que si vas para allá estás no sé qué, y de todo. Yo diría, si yo voy para el sacramento, pues esto, para la ayuda está bueno, pero si voy para el sacramento de la conversión, sí, realmente estamos locos, sí, estamos locos de amor de Dios, sí, locos por vivir mejor como Él nos pide y de todo. Y dijo, valorar realmente lo que dejó, ¿sí? Volver a valorar, pues, realmente el sacerdocio. Nosotros no somos perfectos, somos pecadores, sí, pecamos más y de todo, pero ahí estamos, ¿sí? Pero ahí estamos. Padre, cada vez que escucho que usted dice buenos días, que usted dice es el amor de Dios, aquí estoy dándole vueltas a mi cuarto porque decía, tengo que hablar. Y es que realmente lo que usted dice es cierto. Así un pequeñito testimonio, yo venía de la iglesia cristiana, fui bautizada católica, pero digamos que uno se va perdiendo en el camino, fui a la iglesia cristiana y allí digamos que comencé a leer la palabra y me encontré con él. Y yo le pregunté a él, yo le dije, ¿dónde estás tú? Yo quiero saber. Y un día, el 13 de mayo, no sabía que era el Día de la Virgen María, él me llevó a Cali, fui a bailar salsa, pero terminé un 14 de mayo
11 de la mañana en un confesionario. Y todo lo que usted dice, todo lo que nos ha explicado, no es solamente, digamos, una forma teológica de acercarse a Dios, sino que yo como testimonio les digo que es cierto, es cierto. Todo lo que usted dice del hijo pródigo, yo lo viví. Yo aquí comiendo la comida de los cerdos y los jornaleros de mi padre comen de todo. No merezco llamarme hijo tuyo. Y así volví y me emociona mucho, todavía me emociona y le agradezco a Dios porque Él hace una fiesta y Él nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, pues creo que tenía que hablar porque quiero decirles a todos que lo que el Padre nos dice hoy, lo de la contrición perfecta, y después acercarnos al sacramento de la confesión es cierto. No es solamente la forma, la manera de acercarnos los pasos o que si realmente nos acercamos desde el amor, no desde el temor. Está nuestro Padre misericordioso, perdón, Maravilloso su testimonio y eso es lo que nos sirve. esperándonos para ¿Sí? ponernos el anillo y ponernos nuevamente el vestido de hijos de Dios, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Perdónenme. No, maravilloso su testimonio y por compartir todo esto y a eso nos debe llevar. Esto es una fiesta. Vuelvo a insistir, el hijo vuelve, pero ¿por qué yo me tengo que privar del amor, de la misericordia de Dios si es que allá están otros y yo también? A mí también me ha llamado por mi nombre, me toca, me llama, me insiste. Cuando yo me quiero hacer a un lado de él me respeta todo eso. Pero cuando yo tomo la decisión de volver, ahí está. Y por eso es que la iglesia sí es santa, pecadora también, pero es maestra de todo. Pero ahí está, acogiendo siempre. Una buena madre, estamos en el mes de las madres todavía, y son todos los días. Aunque la gente le diga lo que quiera de su hijo, aunque la gente denigre lo que quiera de él, siempre va a ser su hijo porque ya lo llevó en sus entrañas. Y a Jesús le dolió, ¿sí? Y por eso murió en la cruz y no le dolió solo en el momento, le dolió nuestros pecados y por eso nos salvó a todos. Entonces, qué maravilloso. Al otro día amaneció, rumba, cosas, ¿sí? Todo eso hace parte de él, pero amaneció ya en un confesionario, ¿eh? Y se acercó allá y de todo eso, eso es maravilloso. Sí, que ojalá este tiempo y todos podamos seguir este ejemplo. Y la iglesia siempre estará ahí. Por eso vuelvo a insistir, la iglesia no infunde miedo. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que es el temor de Dios, pero ese temor es respeto hacia Dios, hacia las cosas, hacia lo que hay. No es aquí amenazar al otro y por qué no. Ahí está. ¿Quién te apedreó? Nadie, pues yo tampoco. Y yo tampoco te condeno. Y ven acá, hijo pródigo, toma el anillo, hagamos una fiesta, celebremos. Hay más fiesta allá en el cielo por un pecador que se convierte que por muchos pues de nosotros a veces que ya nos creemos salvados y decimos que esto no nos afecta, no nos sirve. Padre Carlitos, buenos días, hermanos, buenos días. Interesante, como han dicho mis hermanos, ese énfasis que usted hace en la parte de la alegría que experimentamos a partir del sacramento de la reconciliación. Creo que es un énfasis bien bonito que, como han dicho otros hermanos, cambia bastante la visión que se tiene. En esa misma perspectiva yo quería comentar, le aprendí al cardenal Martini en un librito muy delicioso que tiene sobre los sacramentos, una metodología que cambió mi visión de la confesión y que practico. Él dice por allá en una parte, en un parrafito, que deberíamos comenzar la preparación para la confesión resolviendo la pregunta: ¿de qué debo dar gracias al Señor?
¿qué cosa buena encuentro en mi vida realizada por Dios? Estoy leyendo textualmente. ¿De qué cosa puedo estar agradecido para con Él? Y entonces continúa el cardenal Martini diciendo que en el trasfondo de esa gratitud resalta mucho mejor, por una parte, mi infidelidad y por otra, el clima de serenidad y de paz con que yo debo acercarme al sacramento, que veo que usted ha enfatizado bastante esa parte de la serenidad. Dice, es fácil para cada uno encontrar un evento, una circunstancia concreta por los cuales se ha de dar gracias al Señor. Y como es tan fácil encontrarlo, pronto empiezan en ese trasfondo a surgir mis infidelidades para que haya pues verdadera contrición. Desde entonces quería compartirles, yo aprendí a acercarme al sacramento no partiendo de mi culpa y de mi pecado, sino de la misericordia y de la bondad de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio, por su aporte y maravilloso, ¿no? Volvemos a reafirmar, todo arrepentimiento debe partir, como lo miramos también aquí, ese arrepentimiento y esa contrición y de todo, parte del amor de Dios, del profundo amor de Dios, no del miedo. Yo no me voy a acercar por miedo a que mañana me condeno o mañana me hacen de todo. Y retomo el tiempo de la pandemia. Yo no me pongo el tapabocas porque me van a cobrar un comparendo. Yo me protejo esto. Es porque valoro mi vida, porque amo mi vida, porque sé que Dios me creó con un ser maravilloso, con mis defectos y con todo pero soy parte importante de Él y de todo. Entonces yo no debo hacer esto por temor, pero a veces muchos dentro de la iglesia y de la iglesia diferentes grupos, y no criticamos a nadie, simplemente hacemos esto y de todo. Nos valemos de esto para infundir el temor, el miedo, la cosa, el pavor, el hacernos sentir culpables, y por eso la gente no se acerca al sacramento. No. Tenemos que acercarnos, como dice el cardenal, ¿sí? Martini, esto tiene que nacer del amor de Dios y tenemos que acercarnos diciendo, oiga, pero a veces es látigo y látigo y látigo por aquí. Claro, hay que reconocer todo eso, pero yo debo ver qué ha obrado y al fin de cuentas, cuando vamos a evaluar, quizás es más, y quizás no, es más grande, más maravilloso, más el amor de Dios y son más las cosas buenas que hemos hecho. Y las cosas malas a veces son ahí, que es porque nosotros siempre tenemos eso de castigo y de todo, y que a veces pues la gente también se encarga como de señalar, como decir, como de aquello, como de todo, porque también aquí hay muchos, como insisto, salvados, ¿sí? Usted era el, ¿qué? 144,000, usted era el 144 que faltaba porque ya tenemos 143 y los demás ya no tienen, 38 años allá en esa pileta de Siloé que no se podía meterlo, no hay nadie quien me meta, Señor, no hay nadie quien nada. No, es cuestión de levántate, levántate, ¿sí? Miren todas las cosas que hay, que rompen el techo, que cae y por ahí entran. Es el amor, es la misericordia. Entonces, con el mismo amor que a veces celebramos todo esto, se tiene que celebrar el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación y yo simplemente diría de la infinita misericordia de Dios. Entonces, nuestro moderador, anfitrión, José. Padre Carlitos, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Verdad que es una gran enseñanza sobre el sacramento, una gran enseñanza sobre la misericordia de Dios y una gran reflexión acerca de cómo reconocer que la gracia nos hace falta para continuar nuestro camino, así hayamos cometido errores y faltas
contra la voluntad de Dios. Dios lo bendiga, Padre, y hoy pues ha sido realmente un verdadero momento para repensar este sacramento que a veces lo tenemos como la Cenicienta, o a veces no acudimos a él por el miedo que nos causa o que algunas personas nos han inculcado y que así no es. Es la fiesta, es el acoger, es el recibir el amor del Padre en su Hijo con la fuerza de su Espíritu. Dios lo bendiga, Padre, por esta formación tan especial. Y bueno, para todos ustedes, que Dios los bendiga hoy y los acompañe siempre y que sea siempre un motivo para compartir nuestra experiencia de la gracia de Dios en los sacramentos, principalmente en este sacramento de la reconciliación. Recordarles que mañana Monseñor Juan Vicente Córdoba estará acompañándonos con esa reflexión sobre la historia que estamos viviendo y que él nos va a hacer desde mañana a las 8 de la mañana. Tendremos entonces la Eucaristía a las 7, el rezo del Santo Rosario a las 7:30 y entraremos a la charla con Monseñor Juan Vicente mañana. Dios los bendiga a todos y los acompañe en este nuevo día que Él nos regala. Y aprovecho para felicitar a Francisco Cartagena en su cumpleaños. Así, Pachito, que Dios me lo siga bendiciendo, me lo siga acompañando y un fuerte abrazo y hoy oramos por su familia y por su querida esposa, que también ojalá Dios la aliente y la sane de ese momento, ese accidente que tuvo. A todos muchísimas gracias, que el Señor los bendiga y nos volveremos a encontrar. Gracias, Padre Carlitos, por su generosidad y por su vocación pastoral. De verdad, como siempre, bienvenido a este espacio, que es también para ustedes los suyos. Un abrazo y que Dios los bendiga. A todos un feliz día y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias.